Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Persevera en la doctrina de Cristo. Y leemos en la segunda carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9. Y dice la palabra de Dios: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Por eso persevera en la doctrina de Cristo. Un hermoso texto que nos narra el apóstol Juan a esta carta a la iglesia, a los hijos, y nos dejan claro que cualquiera, nos dice que cualquiera se puede extraviar. Dice cualquiera que se extravía, o sea que es una alerta para todos. No quiere decir que ninguno podamos caer en este error. Por eso dice la palabra de Dios que cualquiera que crea estar firme, mire que no caiga. Cualquiera que se extravía, cualquiera podemos extraviarnos, y es una palabra de alerta, es una exhortación para todos los hijos de Dios. Dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Aquí nos deja claro que quien no tiene a Dios es quien no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Por qué no persevera en la doctrina de Cristo? Obviamente porque se ha extraviado. Me muestra de alguien que escuchó, me muestra de alguien que se congregó, me muestra de alguien que tal vez sirvió, pero que no perseveró en la doctrina de Cristo, y dice que no tiene a Dios. Dice punto y coma, por el contrario, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, dice su palabra. Esta historia nos cuenta que desde los comienzos del llamado de Dios al hombre hasta nuestros días, muchos han y hemos escuchado esa voz, y muchos han seguido a Dios, pero también muchos se han extraviado o retirado de ese camino, volviendo a sus vidas, tal vez a sus creencias antiguas, tal vez a sus hábitos, tal vez a su manera de vivir, por diferentes razones que el diablo siempre pone como piedra de tropiezo, pero que todas ellas nos llevan a un mismo destino, y es alejarnos de Dios. ¿Qué significa perseverar en la doctrina de Cristo? Bueno, doctrina es enseñanza. Perseverar en la enseñanza de Cristo, seguir aprendiendo de Cristo. Efesios capítulo 4 nos habla de que tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto, y nos enseña cómo, a través de un don ministerial. Pero ¿qué significa perseverar? Esta palabra perseverar significa persistir, seguir, continuar, avanzar, mantenerse, perdurar, permanecer, no desistir, no renunciar, no ceder. Esta es la respuesta a este título: persevera, persiste, continúa, avanza, mantente firme, perdura, permanece en la enseñanza de Cristo. Vemos desde el comienzo del Génesis, como nos cuenta la historia, hasta los días de hoy, aproximadamente 6,000 años de historia que nos cuenta la Biblia, muchos retirándose de ese camino y volviendo atrás su vida. Vemos desde el comienzo, desde el huerto del Edén, Adán junto con su esposa Eva, cuando tomaron del fruto del árbol prohibido, el cual Dios dijo que no tomaran. Esto trajo desobediencia, entró el pecado al mundo a través de ellos, y esto hizo que no perseveraran en esa enseñanza que Dios les había dicho, que continuaran, que permanecieran, que se mantuvieran, pero no fue así. Luego fueron muchos del pueblo de Dios que Dios había escogido para sí, el pueblo de Israel. Este pueblo fue llamado para que conocieran el poder y la fidelidad de Dios, y luego de conocerle, decidieron no serle fiel y seguir otros dioses de los pueblos que con la mano poderosa de Dios ya habían conquistado. Pero el amor de Dios junto al pueblo judío con los gentiles
Dios hizo uno de solo ellos, dice Efesios capítulo 2, versículo 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Este cuerpo es la iglesia, matando en ella las enemistades. Dios, mediante la cruz, reconcilió con Dios Padre a ambos en un solo cuerpo. Hoy se llama iglesia. La importancia de una iglesia local. Dios unió a todos en una iglesia para que todos los hombres, tanto judíos como gentiles, pudiéramos conocerle y a través de Cristo y su sacrificio obtener la salvación mediante la fe en Jesús, el Hijo de Dios. Al igual que en muchas otras ocasiones de este gran pueblo llamado cristiano, muchos se han extraviado, retirado para seguir otro evangelio diferente como lo enseña su palabra, o seguir en el pecado anterior, o en otra creencia, o en otras formas de vida, u otros ideales terrenales, y han dejado de amar a Cristo y de tener fe en Él. Algunos dicen: continúo creyendo en Dios, continúo amándole, realmente tengo fe en Él, pero no le busco y mucho menos me congrego. Bueno, pues esta palabra me deja claro que necesitamos perseverar en la doctrina de Cristo, no en el sentimiento que hay en un corazón acerca de Dios. Muchos aman algo solamente emocionalmente, pero Dios lo deja claro que necesitamos perseverar, permanecer, continuar, mantenernos en la doctrina de Cristo, en la enseñanza de Cristo. Por eso Dios lo dejó claro y dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es una orden de Dios, la gran comisión, hacer discípulos, enseñar de la palabra de Dios, pero necesitamos permanecer, no es solo aprender 10 o 20 años, es aprender hasta que Cristo venga por nosotros. Por esto el apóstol Juan dice en esta porción de su epístola: cualquiera que se extravía, cualquiera, no algunos de los que se extravían, sino cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Es decir, cualquiera que conociendo a Dios, que conociendo a Cristo, que confesando fe en Él, que tal vez hicieron una oración de fe, que pusieron su esperanza en la esperanza de la resurrección que nos da Jesús, y volviendo atrás dejan de creer, tal vez dejaron de amar, dejaron de seguir, tal vez dejaron de servir, dejaron de oír la voz de Dios por oír otras voces, escuchar otras cosas que son más de agrado, más que la palabra de Dios. Dicen que no es de Dios. Y el problema aquí es que solo hay dos padres, como lo hemos visto, espiritualmente hablando. El Padre de las luces, el Padre eterno, el Dios verdadero, y el Padre de las tinieblas, el acusador, el engañador, el padre de mentira, el homicida desde el principio, Satanás. Cuando habiendo conocido a Dios no le amamos y le seguimos dejando atrás nuestro pecado, nuestra vida pasada y tantas cosas que traen peso como no perdonar, guardar rencor, no permitir nosotros restaurar relaciones, sino continuar viviendo relaciones tóxicas, pero avanzamos en ellas solamente porque no tenemos otra salida, o tal vez porque no queremos salir de ella. Esto lo único que nos muestra es que estamos con una identidad equivocada. Necesitamos adoptar la nueva vida en Cristo, entonces es de la única forma en que estaremos obedeciendo a la voz del Padre, a la voz de la vida, a la voz de la luz, sino la voz de la oscuridad, de la muerte, y que nos dejaría no ser arrastrados a sus moradas donde será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el resultado si no perseveramos en la doctrina de Cristo. Dice que cualquiera que se extravía, si se extravía y no persevera y no tiene a Dios, ¿para dónde creemos que será el lugar que pertenece a este tipo de personas?
Lucas 13, 28 nos habla de esto. Pero dice el apóstol Juan que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y como estoy hablando, he hablado, perseverar es ser constante, practicar lo mismo siempre, creer en lo mismo siempre, no desfallecer, aprender cada día más, buscar a Dios cada día más, que esa sea nuestra vida, nuestra constante, nuestra motivación. ¿Por qué nos congregamos cada domingo? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué mañana tengo que hacer nuevamente devocional? ¿Por qué otra vez tengo que pensar en Dios? ¿Por qué necesito nuevamente tratar de hacer las cosas bien? ¿Por qué tengo que agradar a Dios? ¿Por qué tengo que cambiar mi vida? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué si ya perdoné? ¿Por qué otra vez tengo que perdonar? ¿Por qué? Porque necesito ser constante. Necesito perseverar en la doctrina de Cristo. Un hermoso versículo que nos muestra la importancia de continuar avanzando tomados de la mano de Dios, pero me enseña en un solo cuerpo, en la iglesia. Sí que es importante el cuerpo de Cristo, sí que es importante la iglesia local para perseverar en esa enseñanza de Cristo. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias Señor por tu hermosa palabra, gracias porque tú nos enseñas que a través del cuerpo local podemos imitar a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas tuyas, dice Hebreos 6:12. Si tú dijiste, tú lo haces, pues tú no mientes, Dios. Así que debemos tomar cada palabra que sale de tu boca, Padre, como una verdad que no dejará de cumplirse cuando confiamos en lo que dice y la ponemos en acción. Y sé que muchas de estas promesas se colocan en acción cuando nos identificamos con ellas, cuando aceptamos lo que dice, cuando aceptamos, por ejemplo, el perdón y el hecho de que Dios borró nuestras culpas por medio de Cristo Jesús. Esto nos libera de la muerte, nos da eternidad. Así que entendemos que a través de tu palabra, que es viva y eficaz, que nos libera, que nos transforma, que nos da identidad, que nos santifica, que nos da victoria día a día, en cada detalle de nuestras vidas, vemos cómo ella es tan importante. Así que la pregunta es, ¿cómo no perseverar en esta doctrina? ¿Cómo no persistir? ¿Cómo no continuar? ¿Cómo no seguir? ¿Cómo no mantenernos? ¿Cómo no perdurar? ¿Cómo no permanecer? Si es como el aire, si lo dejáramos de respirar, no tendríamos vida. Por eso, perseverar en tu doctrina es ese aire que necesita el pulmón para tener vida física igual. Permanecer en esa doctrina tuya es la que necesitamos nosotros en esos pulmones espirituales para poder tener vida eterna, vida en abundancia. Gracias, Padre, por esta hermosa palabra. Te amamos y te bendecimos y hemos entrado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.